Esta es la predicación correspondiente al domingo 11 de junio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. La predicación de hoy tiene como pasaje de referencia la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 11. Como siempre comento, podéis leer en este momento el pasaje antes de continuar con el vídeo de la predicación. El apóstol Pablo comienza esta parte de su carta con una pregunta. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? Es el versículo 1 de este capítulo 6. Si somos aceptados por gracia, por medio de la fe, ¿podemos vivir como queramos? ¿Podemos pecar indiscriminadamente? ¿Es el pecado un estímulo para la gracia? Si solo por medio de la fe participamos de la relación con Jesús, el Rey, y nos convertimos en herederos de las promesas del reino de Dios y de la nueva creación, ¿cómo hemos de vivir? Quizás alguien podría llegar a pensar que da igual cómo vivas, ya que lo único decisivo es la fe en el Mesías. A veces, la justificación por la sola fe se malinterpreta de esta manera. Y en el tiempo de Pablo también hubo quien pensó así. Incluso hubo quien acusó a Pablo de pensar así. El propio Pablo nos lo dice ya en capítulo 3, versículo 8 de la carta de los Romanos. Sin ser cierto, se nos calumnia y algunos afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. La condenación de quienes dicen eso es justa. Esta acusación subyace a la pregunta que tenemos ahora aquí al comienzo del capítulo 6 y podría resumirse como: no importa pecar porque la gracia es mayor. Pero la respuesta de Pablo no se hace esperar, es tajante. Versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que el cristiano no puede pecar o que no puede haber pecado en su vida? Lo primero que debemos recordar es que somos declarados justos, no porque lo seamos en nosotros mismos o porque lo hayamos conseguido por nosotros mismos, sino porque estamos en la relación correcta con Dios. Por eso, para Pablo, lo decisivo, en primera instancia, no está en cómo nos comportamos, aunque tenga su importancia, pero ahí no está la piedra de toque, sino cuál es nuestro estado delante de Dios. Y esto, en sentido bíblico, como ya hemos explicado en las semanas anteriores, se define en relación a nuestra pertenencia al pacto. Y por eso es una cuestión de justicia o de fidelidad al pacto. Y ya también hemos dicho que esa fidelidad al pacto no la ganamos nosotros ni la conseguimos nosotros por nosotros mismos, sino que Dios ha sido fiel al pacto por medio de Jesús, que ha cumplido la parte del pacto que nos corresponde a nosotros. Y de esta manera ha sido justo, es justo y ha cumplido con toda justicia. Lo segundo a tener en cuenta es que hay una dificultad para nosotros al entender el concepto bíblico del pecado. ¿Por qué? Porque estamos configurados por una tradición de pensamiento muy larga en el pensamiento cristiano que comprende el pecado exclusivamente en un sentido moral. ¿Y cómo se entiende en ese sentido moral el pecado? Pues cuando una persona transgrede una norma moral, entonces decimos que ha pecado. Sin embargo, esta es una manera reduccionista, simplificada, de cómo la Biblia entiende el pecado. La comprensión que tiene la Biblia del pecado es mucho más amplia que esta simple transgresión de un orden moral.
En la Biblia, el pecado es un poder independiente de la acción humana. Es cierto que ese poder nosotros le podemos dar cabida y es cierto que ese poder también puede afectar al ser humano. Pero principalmente el pecado se manifiesta como un poder que está presente en el mundo. Por eso dice Pablo que hay un reinado del pecado, cuyo resultado es la muerte, y hay un reinado de Dios, en contraposición con ese reinado del pecado, cuyo resultado es la vida. El pecado y la muerte son realidades que irrumpen en la creación buena de Dios. Son realidades que no podemos explicar del todo. Quizás esto no nos gusta en nuestra cultura moderna, tan racionalista, que necesitamos explicarlo todo. Pero en realidad, cuando hablamos del pecado, hablamos de cuando la Biblia habla del pecado, habla de un poder o de una realidad oculta que está presente en el mundo y que afecta a toda la creación y que nos afecta a los seres humanos. Y como digo, esto es nuestras explicaciones racionalistas no les gustan esta forma de retratar el pecado porque se presenta como una realidad que no podemos explicar del todo. Por eso una de las metáforas que la Biblia usa para hablarnos de la superación del pecado sea la de la victoria, porque es un poder que está presente en el mundo, por tanto Dios vence ese poder. Eh, Como digo, quizás nosotros nos gusta tener en nuestra cultura moderna una visión mucho más racional del pecado y por lo tanto lo pasamos a una esfera exclusivamente moral. Em, pero esta forma de explicar el pecado que tiene la Biblia es mucho más comprensiva. No todo depende de lo que los seres humanos somos capaces de hacer o de pensar. Em, por tanto, el pecado no es algo solo que explicamos racionalmente, sino es algo también, sobre todo, que experimentamos. No hace falta muchas disquisiciones filosóficas o teológicas para que la persona de a pie, el ciudadano corriente, sea capaz de percibir la realidad del mal, la realidad del pecado presente en el mundo a partir de la experiencia en la vida diaria. Ya sea de forma directa o indirecta. Y así también piensa la Biblia. La Biblia está alejada de las categorías causales del pensamiento griego, no importa tanto la causa de algo, sino la experiencia directa de la realidad diaria. Y por tanto también está enfocado a la superación de esa realidad, más que la explicación causal y racionalista. Y por tanto tenemos que, siguiendo a la Biblia, dejar o abandonar ese excesivo racionalismo causal del mundo griego para constatar que más allá de las explicaciones racionales y causales hay una realidad que está ahí, que está presente y que no podemos comprender del todo, explicar del todo, pero que no deja de ser una realidad en nuestra vida. De esto Pablo está hablando en el capítulo anterior, el capítulo 5, y termina el capítulo 5 en el versículo 21 que dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Señor nuestro. O sea, el pecado reinó, hay que un reinado del pecado, el pecado reinó para muerte,
Pues de igual manera que el pecado reina para muerte, la gracia reina por medio de la justicia, para vida eterna. Por la justicia tiene que ver con todo lo que ya hemos estado explicando las semanas anteriores, de la fidelidad a las promesas de Dios. Por lo tanto, tenemos el reinado del pecado que reina para muerte, y tenemos el reinado de Dios, en este caso el reinado por gracia, por medio de la justicia de Dios para vida eterna. Esa justicia que Dios ha manifestado mediante Jesús el Mesías, nuestro Señor. Por tanto, tenemos estos dos reinados, el reinado del pecado para muerte y el de la gracia para vida, y todo el capítulo 6 de Romanos tiene en mente esta argumentación de fondo, con esta contraposición entre el reinado del pecado y el reinado de la gracia. La pregunta entonces, si hay un reinar del pecado y un reinar de Dios por gracia, por medio de la justicia, ¿cómo pasamos de ese reinar del pecado, de ese reinado del pecado, al reinado de Dios por gracia, para vida, por medio de la justicia de Jesús, el Mesías? ¿Cómo pasamos de un estado a otro? Por eso veis que lo importante es el estado, con quién estamos relacionados y qué poderes están actuando en nosotros. La respuesta es que pasamos de ese reinar del pecado al reinar de la gracia por medio de estar unidos al Mesías, por medio de la fe. ¿Y cómo manifestamos esa unión con Cristo por medio de la fe? Por medio del bautismo. De esa forma pasamos del reino del pecado y de la muerte al reino de la gracia y de la vida. Pero ¿por qué Pablo relaciona este cambio de estado que se da por gracia, por medio de la fe, sobre la base de la justicia de Jesús el Mesías, con el bautismo? Porque Pablo tiene en mente la narrativa del Éxodo. Ya esto lo hemos explicado también las semanas anteriores. Pablo está pensando siempre respecto de la gran narrativa de la Escritura, que para él es el Antiguo Testamento. En ella, en esa narrativa del Éxodo, el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto y pasa por las aguas del mar como si fuera un bautismo. ¿Y qué ocurre en ese bautismo? Se deja atrás la vida de la esclavitud en Egipto y se entra a una vida nueva. El propio Pablo tiene conciencia de este paso por el mar del pueblo de Israel a la salida de Egipto como un bautismo. Y lo leemos en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2, que dice: Pablo, no debéis olvidar, hermanos, que todos nuestros antepasados caminaron al amparo de aquella nube, la nube que iba adelante en el Éxodo, y atravesaron el mar. Todos fueron bautizados como seguidores de Moisés cuando aconteció lo de la nube y lo del mar. Por lo tanto, el paso por el mar Rojo representa ese bautismo. ¿Por qué? Porque está representando un cambio de vida, un cambio de estatus. El pueblo esclavizado ahora pasa a ser un pueblo libre. Dejan una vida antigua y tienen por delante una vida nueva. Juan el Bautista predicaba en el desierto y bautizaba en el Jordán porque esperaba un nuevo éxodo. De igual manera que había ocurrido aquel primer éxodo de la mano de Moisés, el pueblo de Israel debe entrar nuevamente en la tierra prometida a través del paso del Jordán, de la mano, en este caso ya no de Moisés, sino del Mesías. De igual manera, el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán es el momento en el que se manifiesta que Jesús es el Mesías prometido por Dios.
y por tanto es representante de todo Israel, y representando a todo Israel se bautiza, es decir, cruza simbólicamente el Jordán para llevar a su pueblo a una nueva liberación de la esclavitud de la que está inmerso, que es la muerte y es el pecado. De igual manera, dice Pablo, nosotros, los que estamos unidos al Mesías por medio de la fe, somos el pueblo de Dios y ahora pasamos por un nuevo éxodo. Y este bautismo representa este nuevo éxodo, este nuevo paso por el Jordán para dejar la esclavitud del pecado y afrontar una nueva vida bajo el reino de Dios por gracia, por medio de la justicia de Jesús el Mesías. Y esto es lo que representa nuestro bautismo, este cambio de estado, este dejar atrás una vida dominada por la muerte y por el pecado y entrar en una vida nueva. Además, Jesús se refiere a su muerte como un bautismo. Lo tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 38 y otros pasajes similares y paralelos que encontramos en los resto de evangelios. Así que Pablo está uniendo todas estas ideas para decirnos que unidos a Jesús el Mesías, también participamos de su muerte y de su resurrección. Y todo esto, de una forma muy concentrada, es lo que tenemos en este pasaje de Romanos 6, capítulo 1, versículo 11. Versículo 3 nos dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús el Rey hemos sido bautizados en su muerte? Y de esta manera participamos del nuevo éxodo, del paso del reino de la muerte y el pecado al reino de la vida y la justicia. La unión con Cristo nos vincula con la resurrección y con la vida. Ya esto lo hemos dicho, lo tenemos también en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sin Cristo y sin la gracia somos esclavos del reino, del poder, del pecado, que se impone sobre nosotros y que nos conduce a la muerte. Pero el cristiano ya no vive bajo el reinado del pecado ni de la muerte. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ha habido un cambio de estado. Ahora somos justos y ahora estamos bajo el reino de la gracia y de la justicia. No se trata solo de lo que yo haga con mis acciones, por tanto, sino con quién estoy relacionado y qué poderes están actuando en mí. Ya como hemos visto en las semanas anteriores, ya no reina en nosotros el poder del pecado, sino otro poder, el poder del Espíritu Santo, el poder que opera en el Evangelio, aquel poder que ha resucitado a Jesús, el Mesías, de entre los muertos. Pues digamos que el reino del pecado ha sido desplazado ahora por el poder del pecado ha sido desplazado ahora por el poder del Espíritu Santo. La justificación tiene que ver con la justificación del pecador, no con la justificación del pecado. Ya hemos dicho que lo importante es con quién estamos en relación y qué poderes actúan en nosotros, pero esto no significa que la justificación sea la justificación del pecado, sino la justificación siempre la justificación del pecador. Como dice Romanos 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
o también otras versiones, liberado del pecado. ¿Quién es liberado del pecado? Él, el pecador. Pero no es el pecado el que es el justificado, porque del pecado somos ya libres, por lo tanto no hay una justificación del pecado, sino del pecador. La justificación, por tanto, no tiene que ver con una actitud indulgente, o diríamos hoy, o diríamos de una forma más popular, pasota, sobre el pecado. Es sobre la persona y no sobre los pecados sobre los que se extiende la justificación. Ya vimos en las semanas anteriores que el pecado es derrotado, es castigado en la cruz por medio del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, no justificamos el pecado, sino que de lo que hablamos es de la justicia del pecador. Y esto es muy importante porque si entendemos el pecado solo en un sentido moral, y volvemos otra vez al principio, y por eso es importante no tener ese reduccionismo de lo moral, sino que el pecado tiene una visión más comprensiva en la Biblia, pues como digo, si entendemos el pecado solo en ese sentido moral, como transgresiones de una ley moral, eso supone que entendamos, cuando Pablo habla de morir al pecado, entonces, si estamos entendiendo el pecado solo en un sentido moral, entonces pensamos que tenemos que vivir sin pecado, es decir, sin fallos morales. Pero esto no es lo que está hablando Pablo, porque eso sería un perfeccionismo moral. Perfeccionismo moral es cuando queremos vivir sin pecado, sin que exista el pecado en nosotros. Pero eso no es lo que Pablo está hablando. La posibilidad de pecar sigue existiendo, como vamos a ver la semana que viene en el capítulo 7. Por tanto, la posibilidad de pecar sigue existiendo. Lo que Pablo nos está diciendo es que estamos ahora, por medio de Jesús, estamos bajo el reinado de Dios, por tanto el reinado de la gracia, por tanto el reinado de la justicia, por tanto el reinado de la vida. Lo que se desplaza es el poder del pecado. Ya no estamos en ese reinar absoluto del pecado. Pero aún la obra de Dios, la victoria de Dios está todavía, ya está dada allí en Cristo, pero en el Mesías, pero todavía falta la consumación de su reinado y su nueva creación. Por lo tanto, el pecado, el poder del pecado sigue teniendo una influencia sobre nosotros. El propio Pablo nos lo dice en el versículo 17 del capítulo 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y en el 20, y hago lo que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. O sea, a pesar de que Pablo va a seguir diciendo en este capítulo 6 que no tenemos que presentar nuestros miembros al poder del pecado, que podemos vivir sin el dominio del pecado en nosotros, a la vuelta de la página, en el capítulo 7, en una acto de honestidad total, Pablo nos dice, bueno, pero todavía el pecado, el poder del pecado sigue influyendo, sigue estando presente en mi vida. Por lo tanto, lo que estamos hablando es un cambio de estado, no de un cumplimiento moral y por lo tanto una ausencia de fallos morales en nuestra vida. Y esto es muy importante, porque según entendamos esto, tendremos unas expectativas y una forma de vivir u otra. Por cierto, en estos versículos del capítulo 7, sobre todo volveremos la semana que viene, se ve claramente que el pecado es un poder que sigue actuando en nosotros, o que sigue actuando en el apóstol. Por tanto, el pecado no deriva solo de las acciones, sino que también existe como un otro frente a nosotros, un otro como un poder
frente a nosotros. Por supuesto, también ya no lo veremos en esta predicación, pero se quedará para otro momento. A partir del versículo 12 y todo hasta el final del capítulo 6, Pablo está instando a no ceder a ese poder, pero es un poder frente a nosotros. Incluso Pablo en el versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por lo tanto, tenemos esto claramente expresado. Así que aunque el cristiano está ando unido a Cristo por la fe, ya no pertenece al reinado del pecado y de la muerte, sino al reinado de la gracia y de la vida, eso no supone que todavía aquí y ahora el pecado no se haga presente en nuestra vida. Por eso decimos, como protestantes, somos justos y pecadores al mismo tiempo. Y como ya hemos dicho, no como una mera justificación del pecado, sino como una constante antropológica por la que el ser humano, desde el punto de vista del Cristo, del Mesías, ya es justo. Nos vemos desde fuera de nosotros, desde el punto de vista de Jesús, el Mesías, y por tanto, desde ese punto de vista extranos, fuera de nosotros, somos justos. Pero desde el punto de vista nuestro, desde nuestro yo, todavía somos pecadores, hasta el tiempo en que Dios consume su reino, su reinar y su nueva creación. Igual que aún, o para poner otro ejemplo de lo que queremos decir, de forma similar podemos decir que el cristiano unido al Cristo, al Mesías, pertenece al reino de la vida y no al reino de la muerte, igual que no pertenece al reino del pecado, sino al reino de la gracia. Pues no pertenecemos al reino de la muerte, sino al reino de la vida. Pero eso no significa que no vayamos a morir, sino que participamos de la esperanza que un día seremos resucitados con el Mesías. Pues de igual manera que decimos que ya no pertenecemos al reino de la muerte, sino de la vida, pero eso no significa que no vayamos a morir. De igual manera, decir que no pertenecemos al reino del pecado, sino de la gracia, no significa que tampoco ya haya una ausencia total de pecado en nuestra vida. Que estamos unidos o ya participamos al reino de la vida, nos lo dice Pablo en el versículo 8. La consecuencia de eso es que si morimos con Cristo, si morimos con el Mesías, creemos también que también viviremos con Él, tenemos una realidad, una esperanza futura. Así que aún morimos y aún pecamos, porque la superación definitiva de la muerte y del pecado es la consumación futura del reinado de gracia, de vida y de justicia de Dios. No obstante, nos debemos, como ya he dicho anteriormente, nos debemos considerar muertos al pecado, como nos dice Pablo en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el cristiano no puede aceptar indulgentemente el pecado como si no tuviera importancia, porque pertenece con Jesús, Rey y Señor, al reinado de la gracia y de la justicia. El pecador quiere justificar su pecado y no acepta que peca. Pero el cristiano ya no necesita justificar su pecado porque es justo en el Mesías. Así que ya no necesita buscar justificaciones, ya no necesita encubrir su pecado. Y por esto mismo el cristiano puede aceptar que peca y con ello recibir perdón, pedir perdón y dejarse perdonar. Sin embargo, si lo que tenemos es una concepción moralista del pecado y lo que tenemos entendemos estas palabras de Pablo como un perfeccionismo moral, ¿qué nos ocurre? Que nos impide reconocer nuestro pecado y sobre todo
ser capaces de pedir perdón y recibir perdón. Porque si entendemos que el cristiano ya no debe pecar, entonces cuando constata, a pesar de eso, de que sí, que efectivamente peca, tiene que mostrarse con un perfeccionismo moral a los demás, aunque no sea real. Y entonces eso nos impide pedir perdón, reconocer nuestro pecado y también dejarnos perdonar. Y por tanto, eso produce no solamente hipocresía, perfeccionismo moral, sino una quiebra en nuestro crecimiento. Por lo tanto, el reconocernos justos y pecadores al mismo tiempo nos permite, paradójicamente, reconocer que pecamos y, por tanto, necesitamos perdón y también dejarnos perdonar. Y también ya abrimos la puerta a pedir perdón. Por eso el cristiano no debe buscar ese perfeccionismo moral, como si en esta vida pudiéramos vivir en ausencia total del pecado, porque esa es una expectativa escatológica. Por eso decimos que somos declarados justos. Por eso decimos que lo importante es el estado en el que nos encontramos en relación con Dios y con su reinado de gracia y de justicia, y no de pecado ni de muerte, pero no seremos hechos justos hasta la consumación de la obra de Dios en el Mesías a favor nuestro, cuando su reinado sea completado y su nueva creación sea también consumada. Pero esto, como ya hemos dicho del principio, no nos lleva a un quietismo, a una indiferencia, a bueno, entonces puedo vivir de una forma pues indulgente, pasota, sin esperar ningún cambio en mi vida. El Pablo nos lo dice en el versículo 5, dice lo siguiente: si fuimos plantados juntamente con el Mesías, con Jesús el Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué bonita esa imagen. Hemos sido plantados juntamente con Jesús el Rey. Si hemos sido plantados con Jesús el Rey, y Jesús ha resucitado, entonces significa no solamente que hemos sido plantados con Él, sino además que podemos crecer juntamente con el Mesías, con Jesús, el Rey y Señor del universo. Es como el arbolito que se le pone una vara, una guía para que crezca, se le une para que crezca derecho y no torcido. Pues de igual manera nosotros hemos sido plantados juntamente con Jesús, el Mesías, el Señor. Y estamos unidos a Él por medio de la fe. Y por tanto, podemos crecer con Jesús. Y esto es la expectativa también principal que tenemos como cristianos. Estamos llamados a crecer porque estamos en y con Jesús, el Rey y Señor de todo el universo. Hay un viejo hombre, hay una vieja vida que es dejada atrás y ahora nuestra vida puede crecer a la imagen y semejanza del Rey Jesús que gobierna nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y hay este proceso de crecimiento en nuestra vida, como un arbolito que tiene su guía. Pues nosotros tenemos nuestra guía que es Jesús y estamos unidos a Él por medio de la fe. Que el Señor nos ayude a comprender y a vivir todo lo que hemos dicho en esta mañana. Estamos estimulados, estamos llamados a
Una vez más, aceptar a Jesús como nuestro Rey y como nuestro Señor, porque es Rey y Señor de todo el universo, por gracia, por medio de la fe. Y estamos también llamados a crecer. Ese crecimiento es estimulado en nosotros por el Espíritu Santo y crecemos porque estamos unidos a Cristo, al Rey, por medio de la fe. Que así sea. Amén.